Voy a saludarlo primero, Federico Iot. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Querés contarnos de qué vamos a hablar hoy, Federico, en este espacio, en el día de hoy? Dale. Bueno, yo había pensado un poco que habláramos sobre lo que es el narcisismo. Uh-huh. Había pensado primeramente en que conversáramos un poco de dónde viene la palabra, porque bueno, tiene mucho que ver con un mito griego. Sí. Pero bueno, por ahí no quisiera estirar tanto el tema, porque si no, por ahí se nos va demasiado largo el mito. En todo caso, lo contamos otro día. Uh-huh. Pero bueno, básicamente, cuando hablamos de Narciso, Sí. estamos hablando de un joven que se sabía tan hermoso que rechazaba a todos los hombres y todas las mujeres que se acercasen a él. Que, dicho además, parecía que este joven era tan hermoso que toda persona que entablara cierto contacto con él, estas personas inmediatamente se enamoraban. Uh-huh. Lo que ocurre en un momento de su historia es que él ve su propio reflejo, es decir, es la única vez que ve su reflejo, se enamora instantáneamente de esta imagen y, tratando de poder atrapar a ese otro, Uh-huh. que no era ni más ni menos que su reflejo, él se ve reflejado en un estanque de agua, se arroja hacia el agua y muere de ese modo. Uh-huh. De su muerte sale flotando una flor que también hoy por hoy lleva su nombre, es decir, el narciso. Uh-huh. Ahí hago un repaso muy breve, sumamente cortito de lo que sería su mito. Pero bueno, digamos, es cierto que esta cuestión del narcisismo no es una palabra tan antigua como otras, ¿no? Sino que la palabra narcisismo aparece recién en 1899, fíjate que tiene menos de siglo y medio, Uh-huh. la palabra narcisismo, Es verdad. ¿no? Bueno, la utiliza un psicólogo de aquellos tiempos, de apellido Nacle, y es Freud quien de algún modo retoma este concepto. Entonces, como para empezar, digamos, cuando hablamos de narcisismo, Freud nos dice, o digamos, retomando estas palabras de este otro psicólogo Nacle, ¿no? Estamos hablando de narcisismo cuando le damos a nuestro propio cuerpo el trato que le daríamos a un objeto sexual. Entonces, esta es la primera idea que tenemos respecto al narcisismo. Te escucho hasta ahí, a ver si te aparece alguna pregunta o algún comentario. Claro, no, sí, bueno, vamos a ver que me surge, pero lo que me da a pensar es cuando decís esto, ¿está bien enfocado pensar eso cuando decís la palabra narcisismo? Bueno, es que me parece que es una palabra que también ha ganado varias acepciones, varios significados en el diccionario. Uh-huh. ¿No? Pero por lo general me parece que se utiliza la palabra narcisismo o narcisista refiriéndose a una persona que se ama mucho a sí mismo. Uh-huh. Entonces me parece que ese es el uso que más le damos. Entonces, en este sentido, una pregunta que podríamos empezar a hacernos es ¿cómo se construye el narcisismo de cada uno de nosotros? Porque también me parece que sería importante que tengamos en cuenta que me parece que todos podemos hablar alguna vez de la experiencia que hayamos tenido de, qué sé yo, conocí a una persona tan narcisista que me cae pésimo. Me parece que esto es una experiencia que de la cual todos podríamos hablar. Uh-huh. ¿No te parece? Sí, pero además de eso, hoy, en las situaciones que estamos viviendo, en los tiempos que están corriendo, muchas veces
lamentablemente, lo estoy diciendo lamentablemente, muchas veces, y muchas mujeres en este caso, fíjate lo que estoy diciendo, Federico, deberían ser más narcisistas. ¿En qué sentido me vas a preguntar vos, Vanessa, lo que estás diciendo? En que yo he conocido, a ver, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde el hecho de conocer a gente que no se valoraban tanto o no se veían tan linda como realmente eran, ya sea porque tuvieron al lado una persona que no las valoraba, ya sea porque quizás toda la vida se creyeron que no eran no lindas, sino que no eran una persona querida por otra, que salían muy poco. Digo, están los dos, porque viste que muchas veces decimos, este se quiere más que... Y después está el otro lado, la persona que que es muy poco baja estima, que le hace falta un poco de este narciso, ¿no? Bueno, muy bien, claro. Muy lindo el comentario, me parece que viene al punto. Que me parece que es una idea muy solidaria de cuando se escucha, por ejemplo, deberías quererte un poco más, claro, o deberías aceptarte más, sí, a vos mismo. Totalmente. Bueno, muy bien. Claro, porque sí, efectivamente, es conocida también esta experiencia de, bueno, en este caso vos hablabas de mujeres que se quedan al lado de un hombre maltratador, por ejemplo. Claro, totalmente. Sí, sí. Bueno, muy bien. Me parece que ahí podemos empezar a hablar de cómo se construye nuestro narcisismo. Uh-huh. Y en psicoanálisis se toma una experiencia que se llama el estadio del espejo. Ajá. Que habla ni más ni menos del hecho de que los humanos, entre los 6 y los 18 meses de edad, más o menos, es ahí cuando empezamos a reconocer que la imagen que el espejo nos devuelve nos es propia, ¿no? Uh-huh. Viste que, bueno, hoy por hoy ya en la vida adulta nosotros nos levantamos para ir a trabajar y, por ejemplo, nos peinamos, nos lavamos la cara, uh-huh, ¿no? Y bueno, utilizamos el espejo. Esto no es algo que nos venga a nosotros naturalmente, sino que es algo a lograr. Porque también es cierto que en muchos casos esto no sucede. Entre paréntesis ahí nombramos a la esquizofrenia, por ejemplo. Es verdad. Porque imagínate qué loco que vos un día te mires al espejo y la imagen que el espejo te devuelva no sea la que vos te esperabas. Sería espantoso. Es verdad. Sería una pesadilla. Tal cual. Entonces, bueno, cuando en este caso Jacques Lacan, uh-huh, quien de algún modo continúa el trabajo que hacía Freud, él marca que, bueno, es en este tiempo en el cual el niño empieza a tomar como propia la imagen que el espejo le devuelve. Y ahí Lacan marca un gesto que el niño suele hacer, que es que, si bien reconoce que esa imagen le es propia, los niños por lo general en ese momento miran hacia atrás, esto en un plano metafórico, ¿no? Pero mira hacia atrás como corroborándole a la persona que lo sostiene, en este caso podríamos poner a la madre o al padre, uh-huh, o a alguien que esté en lugar de un otro, que de algún modo se lo corrobore, ¿no? Entonces, es ahí entonces, en ese punto entre la imagen que el espejo me devuelve y las palabras que a mí me vienen del otro, cómo se va construyendo el narcisismo. Uh-huh. Y también... Sí, perdón. Dale. No, y también esto de que los chicos cuando van creciendo, ya que tocabas el tema de los niños, a ver, muchas veces los chicos se miran en el espejo, puede ser que el niño esté gordo, flaco, chico, grande, y que muchas veces, porque los niños son mucho más sinceros que muchas veces nosotros mismos. Digo, nosotros mismos muchas veces es preferible no mirarnos más de una vez y decir, uy, pero pongámosle, para no decir nada malo, qué vieja estoy, ¿no? En vez de decir eso, decimos, bueno, no nos miramos. Un ejemplo, ¿no? Pero no te viste al espejo, te dicen, como un chiste. Pero los niños son un poco más de a veces...
más directos, y muchas veces los chicos no les gusta esta imagen que reciben de ellos, y cómo nosotros podemos ayudarlos a que ellos empiecen a ser más también narciso, o sea, más quererse, más ellos. También como hablaba de las mujeres recién, ya que mencionaba a los niños. La dificultad es que me parece que este es todo un trabajo, un proceso que debería darse, digo debería porque no sucede en todos los casos, ¿no? Debería darse con cierta naturalidad. Es decir, sería difícil que podamos decir, esto es lo que vos tenés que hacer. Lo que sí hay que saber, me parece, es que las palabras que se le dicen a un niño tienen efecto sobre ellos, ¿no? Claro, Al punto tal de que una de las ideas que el psicoanálisis establece es que el inconsciente es las palabras del otro. Ajá. ¿No? Entonces, recuerdo cuando vivía en Rosario, en uno de los primeros trabajos que tuve, una vez habiéndome recibido, Ajá. Hice un acompañamiento terapéutico. Sí. Con un chico en ese momento de unos 21, 22 años, sumamente deprimido y totalmente inhabilitado para la vida. Uh-huh. Pero bueno, él venía de una familia muy rica, Sí. pero la frase que tenía su padre para con él era: yo sé que vos sos un pedazo de tierra infértil. Ay, por favor. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, como para notar de que de algún modo son palabras que lastiman. Claro. ¿No? Entonces, bueno, me parece que son palabras que de algún modo hacen a que no se pueda dar cierta conformación yoica, ¿no? Porque cuando hablamos de narcisismo hablamos del yo, de las personas. Sí. ¿No? Entonces, cuando vos decías ahí esta pregunta de qué pasa o por qué sucede que una mujer permanece, por ejemplo, con una pareja que de algún modo le hace la vida infeliz. Sí. Una de las preguntas que nosotros podríamos hacer es: ¿por qué esta mujer, si tan infeliz es con esta persona que tiene al lado, por qué entonces mantiene la relación? Uh-huh. ¿No? Es decir, uno podría preguntarse más bien, ¿por qué lo necesita? ¿No? ¿Por qué no le pega un boleo en el culo, por ejemplo? Claro, sí, totalmente. ¿No? Entonces, en donde, bueno, muchas veces aparecen frases tales como que yo siento que si no fuera por él, nadie me va a dar bola. Sí, sí, es verdad lo que estás diciendo. Perdón, quiero interrumpirte acá un segundo. A ver, Dale. así como te ha pasado a vos, que contabas esto, que el padre le decía a esta persona, digo, yo he tenido la experiencia de conocer una muchacha que no salía afuera porque creía que era fea. Porque creía que era fea. O sea, cuando... A ver, cuando hablamos de que muchas personas, a la cual me incluyo, creemos que somos algo, digo, lo digo porque no necesitas venirme a levantar la autoestima, pero me explico lo que estoy diciendo, digo, me puedo sobrellevar sola la situación. Hay gente que no. Y entonces, en ese momento, me tocó, recuerdo, pero patente, que le regalé la ropa, le regalé las pinturas para que se pueda pintar, para que salga. O sea, estoy hablando, esto se debe seguramente de tratar y vos sabrás cómo hacerlo. Yo estoy contando la experiencia que yo viví y cómo traté de ayudar desde la ignorancia mía, ¿no? Digo, yo le decía, pero... ¿Vos te viste al espejo? Era mi pregunta hacia ella. ¿Viste el pelo maravilloso que tenés? Por favor, salí, rompela. Era mi concepto. Digo, y entonces le regalé la ropa, le di el maquillaje. Entonces, cuando empezás a darte cuenta, así hay un montón de mujeres, y lo digo en este caso de mujeres como pueden ser de niños, pueden ser de mismo hombres, porque la mujer le haya dicho, no, pero sos feo, pero esto, lo otro, y el hombre haya entendido que era feo. Digo, hay un montón de estos casos que a menudo se repiten, y vos decís,
¿Cómo no entiende? Entonces, en base a eso, te pregunto, porque acá me llegó una pregunta que me parece también importante hacerla ahora, más allá que las otras las vamos a dejar para el próximo martes. ¿Cuál es el comportamiento de una persona narcisista psicológicamente? Bueno, es muy amplio porque me parece que la pregunta que se hace ahí va por el lado de qué chocante me resulta esta persona que tiene estas actitudes, estas formas, y que seguramente, o se me ocurre a mí, ¿no? Uh-huh. Que la persona que pregunta diría, me parece que el narcisista ese debería ir a análisis para cambiar, por claro, ejemplo. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. El tema es que, bueno, me parece que uno de los conflictos que tenemos los humanos uh-huh. es el tema de la diferencia, que es eso lo que se nos hace difícil soportar, ¿no? Y que, bueno, se nos genera todo el tiempo, porque, bueno, la diferencia es inevitable y nosotros en Argentina lo sabemos un montón, ¿no? Los de River, los de Boca, sí. Los macristas, los K, siempre, digamos, sí. Nos encontramos ahí con una diferencia que nos molesta. Uh-huh. Muchas veces en forma de masa, como por decir los hinchas de este equipo, los hinchas de aquel otro, y muchas veces en una relación de dos. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay dos cosas que quiero comentar. Por un lado, bueno, me parece muy lindo lo que vos hacías ahí con esta chica, porque de algún modo vos al regalarle ropa, regalarle pinturas, uh-huh. me parece que la estabas ayudando en un proceso que no es natural y que puede tener sus vueltas, puede ser sus dificultades, que es que de algún modo ella pudiera construir una pregunta y además una respuesta a seguramente lo que andaba dando vueltas en su cabeza, que es qué es ser una mujer, claro. O cómo ser una mujer, ¿no? Entonces, vos ahí de algún modo, ¿no? Decías las pinturas. Bueno, uh-huh. La cosmética, la estética, sin duda, es algo que en ese sentido ayuda. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. También una cosa que seguramente todos conozcamos, ¿no? Algún novio diciendo, yo me puse el jean y la camisa y ya estaba para salir, pero me tuve que quedar esperando hora y media mientras mi novia se maquillaba. Claro, sí, es verdad. Entonces, bueno, que son también cuestiones que hacen a la diferencia de los sexos, ¿no? Sí, sí, cada sí. uno con sus diferencias y sus particularidades. Sí, 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 totalmente. Una persona, juro que es la última, pues me miran como diciendo, ¿la vas a seguir? Sí, juro que es la última y lo vamos así, me gusta este tema sobre todo porque, a ver, a lo largo de mi vida he chocado muchas veces con que esto también viene aparejado muchas veces, muchísimas veces, con esto que hablábamos en otro momento de la bulimia, de la anorexia, de quererse, de no quererse, de cómo se ve, de cómo no se ve, y ya después al extremo. He visto una película en la cual la mujer lo deja al hombre, porque el hombre vivía mirándose al espejo, pero no importa, no voy a dar títulos ni nada de la película, pero bueno, la mujer lo deja al hombre, porque entiende que el hombre está todo el tiempo mirándose, o sea, esa belleza que mostraba para afuera también lo hacía en su propia casa, y era una cosa que, o sea, en vez de mirar a la mujer, se miraba a él, le preguntaba cómo se veía él, o sea, hay cosas que muchísimas veces, es esto que vos decís, mandar al psicólogo, al narcisista Pero bueno, son temas que se deben tratar. Pero más allá de eso, digo... Sí, bueno, pero sí. Muy interesante porque además me parece que una de las particularidades de cierto narcisismo extremo, digámoslo así, uh-huh. es que nos encontramos con la incapacidad para amar. Totalmente, claro. Se ama tanto al yo propio que la relación con el otro queda muy dificultada. Pero totalmente, sí. Por eso digo, muchas veces, quizás detrás de de quererse mucho una persona o de algo, de su propia persona, quedan al descubierto, como mostraba esta película,
la falta de saber querer a otro, de tener carencia con otras personas, digo, estar todo el tiempo fijándose en una misma. La última, la persona que está psicológicamente con este problema, porque esto es un problema de verdad, porque evita que se puedan o perjudica para que se pueda, como decías recién, amar a otra persona, por ahí vuelve tedioso a otras personas también. ¿Cómo lo manifiesta la persona? ¿Cómo te das cuenta que una persona está teniendo este problema? Bueno, es que esa es la cuestión. Primero nos tenemos que preguntar si es un problema. Porque muchas personas, podríamos comentar después, por ejemplo, otro de los casos extremos es el delirio de grandeza en la psicosis, por ejemplo, ¿no? Pero lo nombro, lo planteamos otro día. Sí. Porque fíjate que no es lo mismo, ¿no? Una persona que se sienta sumamente orgullosa con su vida, que a lo mejor capaz el tipo está, o la mujer, está en una reunión y a todas las otras personas le resulta una persona asquerosa, si se quiere, sí. Pero él está contentísimo con su vida. Claro. ¿No? Claro. Entonces, esta es una cara del narcisismo que podríamos decir, bueno, capaz para ciertos vínculos puede que la gente lo rechace, pero también puede que al tipo le interese en lo más mínimo. Así que podríamos decir, ahí a esa persona al menos no pasa nada. No le pasa nada, no se le mueve un pelo. Otra cosa es cuando la persona empieza a decir, a notar, por ejemplo, que empieza una consulta porque me parece que hay algo en mi personalidad que hace que las otras personas no se quieran acercar a mí. ¿Ves que ahí cambia? Claro, sí, porque son dos cosas distintas. De algún modo, es ahí cuando el narcisismo se empieza a volver problemático para el yo mismo. Claro. No, tenés razón. No, quería dejarle tranquila a Sonia que yo no estoy enferma entonces, ¿no? Porque dice que nada me importa. No, sí me importa. Pero lo que pasa es que, bueno, hay cosas, viste, que no te podés distraer en cosas que no tienen sentido y vos seguís con tu vida. Eso no es ser narcisista, eso es ser un poco más realista a la situación que estamos viviendo. Podría ser, habría que verlo. Habría que verlo. Bueno, escúchame, las preguntas las vamos a responder todas el martes que viene. Hoy le hicimos miércoles, veníamos atrasados. Te pedimos mil disculpas, Federico. Él es psicólogo, psicoanalista. El teléfono de él es 3447 43 71 78. Vuelvo a repetírtelo por si notas lerdo, como acá mi compañero, 3447 43 71 78. Y ya sabes, los problemas o lo que a vos te parezca o nada, una consulta no significa ni que estás enfermo ni que estás mal. Una consulta a tiempo, siempre lo vengo diciendo, puede ahorrarnos muchísimos problemas a futuro. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, Vanessa, encantado de volver a hacer la columna. Gracias, Federico. Un saludo.